don Brian ha realizado. Bueno, en la Universidad de Costa Rica se graduó de la maestría académica en ciencias cognoscitivas. La Universidad Estatal a Distancia obtiene la licenciatura en docencia en enseñanza de la educación física. Es graduado con honores en licenciatura en docencia de la enseñanza de la educación física. En la Universidad de Costa Rica obtiene el profesorado en la enseñanza de la educación física. En la Universidad de Costa Rica igual obtiene el bachillerato en la enseñanza de esta misma ciencia y obtiene a su vez el diploma de excelencia académica en el bachillerato de la enseñanza de educación física. Ha participado en seminarios, coloquios, talleres y actividades similares. Por ejemplo, en el 2019, en la Universidad de Costa Rica participó en el tercer Congreso de Ciencias Aplicadas a la Natación como expositor del tema Efecto del tiempo de la música en el rendimiento físico de nadadores. En el 2018, de igual forma, en la Universidad de Costa Rica, en el 14º Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, Ejercicio y la Salud como expositor del tema El papel del ejercicio físico en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer, revisión de evidencias recientes. Dentro de su experiencia profesional se encuentran las siguientes. Del 2018 al 2020 colaboró en la búsqueda de información y entrevistas acerca del Alzheimer en nuestro país en el Centro de Investigación de Neurociencias. Del 2017 al 2018, en el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, colaboró con la recolección de datos del proyecto de investigación B4364, comparación del envejecimiento físico y cognitivo en personas de los Estados Unidos de América y de Costa Rica. Parte de su producción intelectual, efecto de la música del agrado y no agrado sobre la imagen corporal, estados de ánimo y autoconcepto físico durante la realización del ejercicio aeróbico, y efectos de la música sobre el rendimiento físico-motor, una revisión sistemática de literatura científica. Adelante, don Brian. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este congreso, que vamos súper bien. Felicidades, Jimmy, felicidades a todos los organizadores y también por extenderme la invitación. Ya en cuanto a la maestría, estoy a punto de finalizarla, estamos en esas etapas de recolección de datos, pero bueno, el coronavirus nos detuvo. ¿Ya se ve la pantalla? No, todavía no se ve. No, ok, vamos a ver. No, que no me pringues. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ok, muy bien. El tema es, ¿será la práctica mental un método de entrenamiento efectivo? Ya hemos hablado de lo hermosísimo que es nuestro cerebro y de cada una de las zonas que están implicadas cuando nos estamos moviendo. Desde la elaboración de lo que es el movimiento, que participan ciertas zonas en la corteza cerebral, como por ejemplo la corteza motora primaria, que es la que todo el mundo menciona, pero también tenemos al área motora suplementaria, que se encarga de recibir estímulos sensoriales. Tenemos el área motora presuplementaria, que estaría por acá, que se encarga de crear los planes que luego pasan al área motora primaria y de ahí son enviados a los músculos para luego nosotros hacer la acción. Obviamente tenemos un sistema límbico que está formado por el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, que en sí cuando nosotros nos estamos moviendo tienen un papel clarísimo, y las emociones nos hacen a veces tomar decisiones que no están asociadas con lo que dictaminaría nuestra corteza prefrontal. Por lo tanto, la práctica mental va a residir en este órgano que nosotros tenemos acá, y cada una de esas zonas que les comenté va a tener un papel. Ahora bien, ¿qué es la práctica mental? Ya el nombre debería llevarnos a que es una cuestión en la cual nosotros no nos movemos, sino que el movimiento lo hacemos mentalmente. La teoría lo que sugiere es que las mismas zonas que se activan o que se realzan cuando las personas hacen el movimiento de una forma real son las que se activan cuando las personas se imaginan el movimiento. Entonces, de cierta forma, lo que estamos haciendo es potenciando esas redes neuronales o esos mapas sinápticos asociados con esa acción en particular. Y si nosotros hacemos ese entrenamiento, probablemente ese grupo de neuronas
cuando nos toque volver a hacer esa acción, va a reaccionar de una mejor forma, los movimientos van a ser más precisos. ¿Por qué? Porque toda esa información, al fin y al cabo, es lo que nosotros llamamos como el comportamiento o la conducta. Hay una famosa frase en el ámbito de la neurociencia que establece: toda conducta es reflejo de nuestro sistema nervioso, es decir, cada una de esas activaciones juega un papel fundamental. La práctica mental podemos utilizarla como un aspecto motivacional, es decir, que alguno de nuestros jugadores o de nuestros deportistas se imagine llegando al podio en el primer, segundo o tercer lugar. A veces, dependiendo de la competición, nos conformamos con alguna de esas posiciones. No siempre ganar va a ser lo primordial. En ocasiones es también que las personas se vayan fogueando y vayan obteniendo esa experiencia necesaria. Puede ser un aspecto del arousal, que en sí es la atención que las personas están poniendo a su medio. Hay deportes que en ocasiones necesitan una atención un poco más baja, entonces se busca que el arousal no sea tan elevado y se hacen actividades para ese fin. Tenemos una parte cognitiva que está asociada con las habilidades, es decir, las personas se imaginan ejecutando una acción en particular, que a partir de eso tratan de mejorar detalles o tratan de mejorar su tiempo o tratan de mejorar elementos que consideren vitales. Y la estrategia, que puede ser un aspecto general, las personas también lo pueden utilizar como una práctica mental. En mi caso, yo soy entrenador de bádminton, entonces fácilmente puedo poner a mis deportistas a imaginarse una determinada situación y cómo posiblemente pueda ser mi respuesta y posterior respuesta del oponente. Todo eso de una forma mental, sin necesidad de movernos. Tipos de práctica mental. Podemos utilizar dos: la visual o la kinestésica. La literatura propone algunas otras, como por ejemplo la olfatoria o también la auditiva, pero usualmente vamos a ver que se definen en estas dos. La visual es desde una perspectiva de tercer persona, es decir, yo me imagino a alguien más ejecutando esa acción en particular, mientras que la kinestésica es un aspecto en primera persona. Soy yo quien me imagino haciendo esa acción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que no solamente sea la perspectiva, que con la kinestésica uno puede ir un poquito más a fondo, como por ejemplo decirle a nuestro deportista: ok, necesito que se imagine en esta ejecución la contracción que hay a nivel muscular, la fuerza que usted tiene que aplicar, la velocidad, la fatiga, la sudoración, sus palpitaciones, y el cerebro logra crear todas esas emociones que ya lo vimos anteriormente, todos esos eventos, y lo hace verlo o imaginarlo realmente. Y ustedes se preguntarán, pues a nivel cerebral, ¿será que tenemos las mismas activaciones en regiones cuando hacemos la visual o la kinestésica? O se preguntarán, ¿cuándo es mejor usar cada una? Para esta segunda pregunta que les acabo de decir, la literatura todavía no es muy concreta en decir, en esta etapa o con este ejercicio funge la visual y en este otro la kinestésica, sino que depende mucho de, el deportista, y eso es algo que nosotros más adelante vamos a ver. Entonces, cuando hacemos la práctica visual, se nos están activando ciertas regiones como el lóbulo parietal superior y el lóbulo occipital. El primero se asocia mucho con los inputs sensoriales y con la orientación espacial. Se suponía que estas imágenes tenían que moverse para que se viera reflejado dónde estaba cada punto, pero no hay problema. Mientras que el lóbulo occipital sabemos que está en la parte posterior y es el que se encarga de integrar todas esas informaciones visuales. Entonces, práctica visual obviamente nos está yendo justamente a áreas visuales. Mientras que la kinestésica tenemos el lóbulo parietal inferior y las áreas motoras. El lóbulo parietal inferior, que está asociado también parte con las emociones y con aspectos visuales, y las áreas motoras, como cuáles tendríamos fácilmente acá al área motora suplementaria, a la corteza premotora, que me domina una parte ventral y dorsal,
cada una de esas zonas asociadas a partes de nuestro cuerpo, la corteza motora primaria, los ganglios basales, que también son muy importantes a la hora de estar haciendo los movimientos. Tiene conexiones bastante fuertes con el tálamo, con el cerebelo, por lo tanto nos sirve como sistema de retroalimentación cuando nosotros queremos ajustar cambios. Y el cerebelo, que bueno, es un órgano que todavía es una estructura que todavía sigue siendo estudiada porque tiene tanta cantidad de axones y tantas cantidades nerviosas que resulta a veces imposible poder identificar todo lo que puede lograr hacer. Además que se ha visto no solo asociado con el movimiento, sino también asociado con procesos cognitivos. Muy bien, digamos que quieren comenzar a utilizar la práctica mental con sus personal, con sus estudiantes o con sus deportistas. Y tienen que tener claro que uno puede tener guiones de distintas formas para poder inducir la práctica mental. Pero hay un factor importante y es que nosotros estamos trabajando con poblaciones que son heterogéneas. Y una de las consultas claves que tendríamos que hacernos es, ¿percibirán de la misma manera un movimiento? Mira, ¿será que yo me enfoco más en cómo coloco mi pierna y será que yo me enfoco más en qué tanta fuerza le hago al movimiento? Pues miren que depende mucho de la novedad de la acción, depende de la experticia de la persona y de la capacidad de la imaginación. ¿Por qué la novedad? Porque si la persona todavía no conoce a lo que se va a enfrentar, es muy difícil que se imagine cada uno de los detalles que a fin de cuentas es lo que nosotros vamos a codificar en nuestra red neuronal. La experticia de la persona, también qué tan avanzado está, cuánto le puede funcionar, porque en ocasiones hacer una práctica mental de un movimiento de una forma errónea va a generar que a la hora de trasladar ese movimiento de manera real, no lo hagamos de la mejor forma. Y la capacidad de la imaginación es, hay personas que tienen, hay un cuestionario que se llama el cuestionario de imaginería deportiva, que permite identificar personas que tienen una capacidad imaginativa alta y baja. ¿En qué va a diferenciar esto? Que los movimientos los puede presenciar de una mejor forma y con eso mejorar más en una secuencia deportiva o medir por medio de alguna técnica la activación que se está presentando a nivel cortical. Vamos a hacer una pequeña práctica. En esta oportunidad voy a leer dos del artículo de Wilson. Ellos investigaron un script o un diálogo o como una guía de práctica mental para hacer la flexión de codo. Y vamos a comparar el que elaboraron los autores con el que elaboraron los participantes. Y además ellos en este estudio midieron la electromiografía muscular, es decir, la activación que estoy viendo yo a nivel de nuestros músculos cuando hacemos una contracción. Uno puede medir ondas eléctricas y poder determinar si está relajado o si está contraído. Muy bien, los que quieran pueden cerrar los ojos para que se imaginen el movimiento. Recuerden que son dos guiones. Voy primero con el de los autores. Muy bien, dice así. Me gustaría que te imagines realizando 16 flexiones con mancuernas, de la misma manera que los realizaste físicamente aquí en este laboratorio hace unos momentos. Esto puede ser más fácil si cierras los ojos. Debes intentar sentirte recostado en esta silla y sostener la pesa en la mano derecha. Después de escuchar el primer tono del metrónomo, habrá 96 segundos de descanso donde deberá permanecer completamente quieto y relajado. Durante los últimos 6 segundos de descanso, haré una cuenta regresiva a tiempo con el metrónomo. 4, 3, 2, 1. Cuando digo iniciar, debes imaginarte levantando la mancuerna y volviéndola a bajar al compás del metrónomo. Durante las imágenes, debes intentar sentir la tensión del músculo a medida que se contrae.
y la sensación de fatiga a medida que el ácido láctico se acumula en el músculo hacia el final de la serie. Además, debe intentar verse y sentirse ejecutando el movimiento en todo momento, pero no se mueva físicamente. Muy bien, vamos con el de los participantes. Durante las imágenes, las flexiones con mancuernas serán más fáciles de realizar al comienzo de la serie, y a medida que comience a sentir realmente la tensión en el músculo y la sensación de dolor causada por la fatiga, su brazo se volverá ligeramente tembloroso al subir. Al principio, se concentrará en mantenerse al día con el metrónomo. Luego se conformará con un movimiento rítmico suave. Usted tendrá un control firme sobre el peso y sentirá la presión de la mancuerna fría, presionando contra sus dedos, y sus manos se sentirán sudorosas hacia el final de la serie. Como pudimos observar o escuchar, estos dos guiones mentales fueron totalmente diferentes, es decir, los participantes le hacían énfasis hasta en el sudor, en el frío de la mancuerna, y los autores lo veían más de otra manera. Vamos a ver qué sucedió cuando hicieron las mediciones. Ellos colocaron unos electrodos a nivel del bíceps y a nivel del tríceps para conocer obviamente la acción del agonista y del antagonista. Usualmente uno coloca 3 electrodos y los cables identifican los que son tierra, los que son positivos y los que son negativos. ¿Por qué? Porque hay motoneuronas que se están despolarizando y otras que se están hiperpolarizando. Es decir, hay algunas que se excitan, hay otras que se inhiben. Estos autores lo que encontraron fue que cuando los participantes son los que hacen sus propios scripts o sus propios diálogos mentales, lo que sucede es que tienen una capacidad para imaginarse la acción más alta, tanto de una forma visual como kinestésica. Recordemos que visual es desde una perspectiva de tercera persona y kinestésica desde una perspectiva de primera persona. Y vean lo que sucede con la activación electromuscular. Una cuestión que se tienen que estar preguntando es, pero ¿cómo estamos midiendo activación electromuscular si la persona en sí no se está midiendo? Digo, si la persona en sí no está llevando a cabo la contracción. Pues claro, esa es una muy buena consulta, pero recordemos que nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico están conectados. Por lo tanto, una señal que se crea a nivel de nuestro sistema nervioso central, principalmente en el cerebro, va a viajar por nuestro sistema, por la médula espinal, y va a inervar unas estructuras a nivel muscular que se llaman las motoneuronas. Por lo tanto, si yo estoy creando un estímulo, aunque sea imaginario, ese estímulo va a viajar hasta el músculo que yo estoy imaginándome que está trabajando y crea lo que se conoce como un potencial motor evocado. Y esa es la señal que nosotros podemos medir ahí. Vean que en el script elaborado por los participantes, la activación electromuscular a nivel del bíceps, tanto en su fase concéntrica como excéntrica, fue significativamente diferente, es decir, sus niveles fueron más altos, por lo tanto, las motoneuronas estaban demostrando una mayor activación comparados con el generado por los autores y por el basal. ¿Qué pasó con el tríceps? Como no era el músculo objetivo, no se presentó ninguna diferencia, por lo tanto, ellos lograron hallar el movimiento clave a nivel del bíceps. Muy bien. Si sus participantes, si quieren hacer un estudio o si ya los estoy convenciendo para utilizar la práctica mental en sus ámbitos deportivos o de formación, y ellos no saben cómo más o menos imaginarse un movimiento porque nunca se lo habían cuestionado, bueno, en este artículo que nosotros publicamos recientemente, poníamos a unos jugadores a lanzar un penal y para guiarlos de cómo elaborar su propio script para que fuera personal y les permitiera tener una mejor activación,
Les hacíamos preguntas como ¿cuántos pasos retrocedió desde el punto en donde colocó la pelota? ¿Cuántos pasos requirió antes de hacer el lanzamiento? ¿Qué tan rápida fue la carrera antes de patear? ¿Con qué parte del pie pateó? ¿Borde interno, el externo o el empeine? ¿Dónde colocó el pie de apoyo? ¿A un costado, atrás, adelante, en diagonal del balón? ¿Qué tan contraída estaba la pierna con la que pateó? ¿Qué tanto inclinó, movió o mantuvo fijo su dorso? Y después ya hablando personalmente con cada uno de los jugadores, uno les preguntaba, ¿y ustedes alguna vez se pusieron a pensar cómo era que lo lanzaban ellos? No, lo hacemos automáticamente. Mira vos, uno lo que hace en ocasiones en el deporte es estudiar el comportamiento que va a tener una persona ante una determinada acción y ellos a partir de eso pueden mejorar o ser más asertivos al momento de lanzar un penal. ¿Por qué? Porque ya saben en qué darle énfasis, cuál puede ser el punto en el cual están fallando. Muy bien, ya los estoy convenciendo aún más de que esto puede ser una estrategia interesante y aplicable. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta si yo quisiera organizar mi propio guión o si mis deportistas quisieran organizar su guión? Existe la metodología PEDLEP. Nos tenemos que hacer énfasis en lo físico. ¿Qué es lo físico? La indumentaria que yo voy a llevar ese día. Ropa, tenis, vincha, raqueta, todo. Es decir, todo lo que yo voy a utilizar para competir tiene que estar en mi diálogo, tiene que estar en mi mente. El ambiente, es decir, es una cancha de fútbol, es un campo de béisbol, es una cancha de tenis, es al aire libre, es cerrada, hay mucho viento, hay muchísimas personas o hay pocas personas, porque al final recordemos, bueno, aquí más adelante lo vamos a ver, las emociones, y ya muy claro lo hablaron en las charlas anteriores. La tarea que yo voy a desempeñar, es decir, qué acción voy a ejecutar, el tiempo de la acción. El tiempo es lo que llamamos la cronometría. Si mi tarea dura 3 minutos o mi rutina dura 3 minutos, yo tengo que tratar de durar los 3 minutos. En personas de alto rendimiento, claro, ellos tienen ya una automatización y tienen sus secuencias tan claras que los rangos varían muy poco. Pero en personas que son principiantes o en personas que queremos que lleguen ya a ese nivel superior, pero sin quemar las etapas, vamos a presentar unas diferencias en el tiempo. Pero lo importante es que estamos implementando metodologías novedosas y que están científicamente comprobadas. El aprendizaje del movimiento, es decir, es un movimiento ya de un experto o de un principiante. Si es de un experto, puedo poner diferentes estímulos, como comentaron muy bien en la exposición de Rubinstein en Goldmine, o como lo expuso muy bien ahorita nuestro amigo de Argentina. La emoción que va a tener esa acción, es decir, es ansiedad. Recordemos que en el movimiento el hipotálamo, la amígdala están muy conectadas, están muy cerquita, por lo tanto las emociones fijo van a estar presentes. Y la perspectiva es si la estamos utilizando desde una primera persona o de una tercera persona. Recordemos que todavía no es muy claro en cuáles circunstancias es mejor utilizar cada una, pero la kinestésica nos puede dar un poquito más de personalización al guión o al entrenamiento. ¿Qué hipótesis puedo utilizar yo para tratar de convencerlos de que este entrenamiento les puede servir o de que esta metodología les puede servir para sus prácticas regulares? Muy bien, la hipótesis de la actividad cerebral, que bueno, esto tenía que ponerse en amarillo, pero no se puso, que ya les comenté anteriormente de las zonas que se activan. Ah, mira, ya apareció. Vamos con la hipótesis de la actividad neuromuscular o teoría también psiconeuromuscular. En la literatura se utilizan estas dos. Recordemos que una hipótesis es algo que todavía se está comprobando y una teoría ya es algo que está fríamente ya ahí calculado y se tiene su base científica, pero sepan que se los pueden encontrar de las dos formas. Muy bien, el resumen, estas dos
lo que nos sugieren es, muy bien, ya comentamos que cuando nos estamos imaginando el movimiento, realzamos zonas asociadas con ese patrón o con esa situación en particular. Y lo que vemos aquí a mano derecha se le llama una imagen por tensión de difusión. Lo que yo quería comentarles acá, cada uno de estos colores lo que nos indica es el flujo de agua a través de los axones. Por lo tanto, si es un color azul, nos está diciendo que se mueve en un determinado eje. Un eje X, un eje Y, un eje Z. Vean que todo lo que está asociado con corteza motora, área motora suplementaria, conexión con el hipotálamo, con el hipocampo, perdón, aquí tenemos hipotálamo, tenemos hipocampo, amígdala, ganglios basales, caudado, putamen, es decir, vean cómo todo se conecta. De cierta forma, una acción no va a quedarse en un solo punto, sino que se va a expandir de una buena forma. Cuando yo estoy ejecutando un movimiento de mi lado derecho, siempre se ha hablado de que está dominado por el lado izquierdo. Claro, eso es cierto, lo que estábamos comentando ahora. Pero recordemos, yo estoy aquí ejecutando un movimiento de mi lado y vean que en un cierto punto, que es en el bulbo raquídeo, la información se va a diffusar. Esta es la contralateralidad en el control del movimiento. Pero vean que cierta información sigue una vía ventral, es decir, del mismo lado en donde se originó. Por lo tanto, cuando yo me estoy imaginando un movimiento, no solo estoy activando el lado contralateral del músculo, sino que también de cierta forma en la parte ipsilateral. Claro, aquí tenemos 80% de la información que va a viajar y aquí el 20%. A esto se le llama el tracto córtico espinal lateral y el tracto córtico espinal ventral. Una vez que la información ha llegado a mi médula espinal y justamente al asta anterior, eso me va a activar a unas motoneuronas que se llaman las motoneuronas alfa, las cuales me van a estar inervando fibras musculares y eso es lo que al fin y al cabo yo puedo medir con un electromiograma, es decir, es la activación eléctrica de esas motoneuronas lo que uno puede grabar y luego calcular qué tanto varió dependiendo del tipo de entrenamiento. Recordemos que una motoneurona puede inervarme una fibra, puede inervarme varias fibras musculares, pero una fibra solo puede estar inervada por una motoneurona. ¿Por qué? Porque si se presentan dos motoneuronas en una misma fibra, una que le dice, vamos a ponerle ganas, y otra que le dice, no, no, más bien aflójele, nuestro músculo no va a saber qué hacer. Y en resumen, ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, ya conocemos todo lo que es la activación de nuestro movimiento, pero vamos a tener que hay un mejor reclutamiento en las unidades motoras. Si hay un mejor reclutamiento, recordemos que ese es uno de los principales cambios que se presenta en términos de fuerza al inicio. Ya después tenemos un aumento en la tasa de disparo, es decir, esas motoneuronas van a permanecer por más tiempo de cierta forma excitada y la fuerza o los potenciales nos van a permitir mantener ese movimiento por un periodo más largo de tiempo hasta que otra vez ellas vuelvan como un periodo de reposo y tener reducciones en la actividad del antagonista, es decir, que nuestro tríceps de cierta forma cuando yo estoy haciendo un movimiento de bíceps no me ponga tanta resistencia en los tendones o en las articulaciones para poder hacerlo de una forma más fluida, pero sin perjudicar nuestra salud. Eso era lo de estas dos hipótesis y teorías. Ahora vamos con el aprendizaje simbólico. El aprendizaje simbólico, bueno, en esta imagen, imagínense que la pareja está bailando salsa. Lo que nosotros hacemos énfasis es que ciertas redes neuronales son las que se van a activar y son las que más van a recibir esos estímulos y a fin de cuentas, cuando involucre ese determinado estímulo, van a reaccionar de forma más rápida, de forma más precisa y todo eso se reduce en toma de decisiones, disminuye los tiempos de reacción y eso en el deporte es fundamental. Muy bien, abarcamos ya un poquito lo de las teorías y qué subyace a la práctica mental y al movimiento, pero ustedes se preguntarán, claro, el término de la neuroplasticidad,
Cuando nosotros hacemos énfasis a la neuroplasticidad, podemos comentar una dendritogénesis, que es la aparición de espinas dendríticas. En las dendritas tenemos neurogénesis, que es la aparición de nuevas neuronas, la gliogénesis, que es la aparición de otras células que están en nuestro cerebro, aparte de las neuronas, la liberación de neurotransmisores. Mira, vamos a liberar más cuestiones excitatorias o inhibitorias. La sinaptogénesis, que es la comunicación que hay entre neuronas que forman un nuevo enlace. El desenmascaramiento o la potenciación. En términos de práctica mental, todavía la literatura dice que probablemente experimentemos una sinaptogénesis, es decir, una conectividad entre nuevas regiones que antes no existía, que permiten hacer una reorganización cortical. ¿Cómo se ha estudiado mucho esto? Bueno, con personas del miembro fantasma y con personas que han tenido un accidente cerebrovascular. Ver cómo ciertas regiones que por medio de la práctica mental logran acaparar otras que ya no están siendo utilizadas, es esto de la reorganización y cómo la práctica mental podría ayudar a esto de la neuroplasticidad. Muy bien, vean este estudio. Pusieron a 23 personas principiantes a practicar en el Kinect fútbol y tenis. Fútbol era lanzando un penal y tenis era devolviendo un servicio. Lo primero que hicieron fue hacer práctica mental en un instrumento que se llama la resonancia magnética funcional, que en sí lo que mide son las activaciones de oxígeno. Por lo tanto, entre más rojito haya, en ocasiones amerita que hay más oxígeno y por ende esa zona se está utilizando más. Hicieron práctica mental, luego pasaron al Kinect, que es este aparatito de aquí, y luego otra vez hicieron práctica mental. Lo que demostraron fue que en las personas que tiraron el penal, vean las activaciones pre y las activaciones post. Al inicio es una activación muy localizada, es decir, las personas no tenían claro cuáles eran los componentes claves al lanzar un penal. Mira, que necesito apoyar más esta pierna para no irme de medio lado, que necesito inclinar un poquito más o menos mi dorso. Vean que se presentaron muchas activaciones en la corteza motora primaria, en el área motora suplementaria, en la corteza prefrontal dorsolateral, en el lóbulo parietal inferior y en el lóbulo parietal superior. ¿Y qué pasa con el post? Ah, mira, ya no hay tanta localizada, sino que es más distribuida. Ya nuestro cerebro obtuvo diferentes feedbacks que le permitieron interiorizar de una mejor forma ese movimiento. ¿Qué importa que haya sido solo una sesión? Vean que nuestro cerebro, cada estímulo que ustedes le den, él lo va a empezar a moldear con información previamente almacenada. Y vean con tenis también. Y ustedes dirán, qué raro, ¿por qué hay tan poca activación en tenis y por qué tanta activación o realce en fútbol? Porque ¿qué es lo que vemos día y noche en los deportes? Fútbol. Tenemos un canal en Costa Rica que se llama Food TV, entonces solo vemos fútbol. Tenis cuesta muchísimo ver que pasen abiertos, que pasen partidos. Entonces, de cierta forma, nuestro cerebro ya reconoce el fútbol como un hábito más automático. Y así es lo que nos demuestra la ciencia. Y ustedes dirán, ¿existirá fatiga si mis jugadores hacen práctica mental? Recordemos que en ocasiones nuestros deportistas o nuestros clientes no van a llegar con toda la energía. Los días son muy diferentes. Pude haber tenido un día maravilloso, pude haber tenido una noche en la que descansé por completo, y hay días en los que me levanto y necesito como 5 cafés para poder activarme. Y llega la persona a entrenar y nosotros igual le exigimos el doble para que esa persona pueda rendir, pero al fin y al cabo no rinde. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para, en una sesión de entrenamiento, poder intercalar con práctica mental y ejercicios físicos, y si nuestro jugador o jugadora está cansado, ver cómo logramos aprovechar cada segundo de entrenamiento? Recordemos que conforme la sesión va pasando, podemos tener hasta 60% en reducciones de términos de fuerza por una fatiga central o una fatiga periférica, lo cual es muy normal y también en ocasiones es lo que buscamos
dependiendo de nuestro deporte o del momento de competición en el cual nos encontremos. Pero vamos a ver lo que hicieron estos autores. Tomaron 10 participantes, les colocaron electrodos en el bíceps braquial y en la corteza motora primaria. Hicieron una contracción isométrica del bíceps y les midieron la fatiga de forma subjetiva y participaron en 4 sesiones. La primera fue de familiarización. Muy bien, vean qué interesante. Tuvieron un tratamiento o una condición de entrenamiento mental, otra de entrenamiento físico y otra de entrenamiento combinado. Lo primero, antes de pasar a cada una de estas condiciones fue, muy bien, vamos a hacer una contracción voluntaria máxima en 5 momentos diferentes para conocer si hay pérdidas o reducciones de fuerza o más fatiga, dependiendo de conforme vayamos avanzando. Esto lo que significa es 20 contracciones imaginarias máximas, es decir, una contracción isométrica pero imaginaria. Esto significa una contracción voluntaria máxima y esto es una combinación de máxima con mental. Vean que aplicaron 4 bloques y al final descansaron 5 minutos para conocer si las recuperaciones de fuerza se habían nivelado en 4 bloques. Ahora ustedes se preguntarán, sí, ¿cómo lo hicieron? Pues aplicaron 5 segundos de práctica mental, descansaron 10 segundos y otra contracción. Es decir, aquí vamos 2 de las 20 de este bloque. Una vez completaron las 20, aplicaron la contracción voluntaria máxima y luego otras 20 y así consecutivamente. Entrenamiento físico, hicieron una contracción voluntaria máxima por 5 segundos y entrenamiento combinado, vean qué interesante. 5 segundos de un movimiento de contracción, descansaron 2 segundos, 5 segundos de práctica mental, descansan 3 segundos y así hasta completar las 20 y 20 y aplicar todo esto. Y ustedes ya se preguntarán, sí, pero ¿qué pasó? Muy bien, vean. Recordemos que el MEP es los potenciales motores evocados. Los potenciales motores evocados son esas informaciones que surgen de nuestro cerebro, que viajan por médula espinal y que van a activar a unas motoneuronas en específico. Vean que en una situación de reposo, cuando estoy haciendo entrenamiento mental, las amplitudes de onda que uno puede medir son significativamente diferentes. Por lo tanto, quiere decir que esas motoneuronas se están activando más. Pero cuando yo hago un entrenamiento combinado, vean que conforme van pasando los bloques, a pesar de que va disminuyendo un poquito esa activación neuromuscular, vean que luego se mantiene como si fuera una pendiente. Y si ustedes pueden observar, esta activación a nivel neuromuscular es significativamente diferente de esta que tenemos aquí. Por lo tanto, vean cómo imaginarse un movimiento puede generar un cambio a nivel de la activación de nuestras motoneuronas. Y recordemos que bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4 eran estos que estaban aquí. Muy bien, ¿qué pasó con la fuerza? Claro, conforme fueron pasando las sesiones, fue disminuyendo la fuerza. Conforme fueron pasando los bloques, fue disminuyendo la fuerza. Se perdió hasta un 40% cuando hice un entrenamiento físico y un 41% cuando hice un entrenamiento combinado. Pero cuando descansé 5 minutos, vean que las pérdidas en fuerza fueron un poquito menores, es decir, pasaron de menos 40 a menos 22.7. Quiere decir que las personas casi recuperaron comparados con los que hicieron un entrenamiento mental. Y ahora sí, la pregunta clave, ¿qué pasó con la fatiga? Pues vean que aunque las personas estén haciendo práctica mental, la fatiga va a estar presente. Es decir, y conforme nosotros aumentemos, digamos, la cantidad de estímulos, vean que la fatiga cuando hago un entrenamiento combinado es significativamente diferente de la cuando yo solamente hice la práctica mental. Pero ¿qué me estoy ganando? Me estoy ganando que haya a futuro estímulos diferentes
que aproveche una sesión en la cual una persona llegó cansada y sacarle el mayor provecho posible. Y una etapa fundamental en el entrenamiento es la rehabilitación. A veces hay deportistas que pasan 15 días, 22 días y podemos poner estrategias para ampliar o disminuir sus rangos de vuelta al periodo competitivo. Para eso, estas personas utilizaron 17 sujetos que les inmovilizaron el brazo débil por 10 días. Hicieron práctica mental donde se imaginaban movimientos isométricos e hicieron 3 sesiones de 5 minutos al día. Y lo que notaron fue que tanto en flexión como en extensión de muñeca, las personas que hicieron práctica mental tuvieron reducciones de fuerza significativamente menores comparados con los que hicieron una práctica, con los que hicieron una condición control. Claro, tenemos que aquí ser bastante conscientes y críticos de que desde la preinmovilización, vean que en ocasiones ya los valores entre un grupo y el otro mostraban un poquito de diferencia. No podríamos decir que es significativa, pero sí vemos que hay una tendencia a los que estaban en el grupo de imaginación tener niveles más altos que los que estaban en el grupo de post-inmovilización. Pero nosotros ya estamos publicando un artículo en el cual tratamos de ver exactamente las pérdidas de fuerza en un periodo de rehabilitación y más adelante les comentaré los resultados, lo cual les puede beneficiar mucho en su ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque recuerden que no necesitamos movernos para activar un músculo o unas motoneuronas. Y si activamos las motoneuronas que estamos en un periodo de inmovilización, ellas van a seguir manteniendo esos estímulos. Y a fin de cuentas, ejecutar un movimiento luego. ¿Qué deportistas han usado? Jack Nicklaus, que que practicó golf, él hacía 50% de sus entrenamientos en imaginarse el golpe. ¿Quién no va a conocer a Michael Phelps en nuestros días? Él se visualizaba en las pruebas olímpicas y eso a él le hacía como sentirse más seguro al momento de hacer la competición. Y Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, la utilizaba también con sus jugadores en el camerino. Por lo tanto, vean que personas que están en el ámbito de la élite, pero de la élite mundial, no lo ven como una pérdida de tiempo, sino como una estrategia para poder solucionar ciertos problemas. ¿Qué hemos tratado de hacer en nuestro país? Pues lo primero fue conocer cómo estaba la situación con una revisión sobre los beneficios de la práctica mental en la práctica deportiva. Ahí se abarcan diferentes ámbitos. Hicimos otro estudio para conocer la precisión de los lanzamientos de penal en fútbol y si era mejor hacer práctica física o práctica mental para tener una mejor precisión y conocer la actividad eléctrica muscular en estudiantes sanos haciendo una tarea de desempeño motor. Y también es muy interesante porque la tarea de desempeño motor fue una cuestión totalmente nueva, es decir, tenían que hacer dribbling utilizando un palo de hockey y una pelotica de hockey. Es decir, ninguno había experimentado eso anteriormente. Y también estamos esperando otro en el cual hicimos el periodo de inmovilización con adultos jóvenes, en el cual les medíamos la activación eléctrica muscular y la práctica mental kinestésica, y otro en el desempeño de una secuencia de patadas de taekwondo, es decir, tenían que recordar una secuencia en particular y por medio de unas fotoceldas les medíamos el tiempo que tardaban en hacer la práctica física y la práctica mental para conocer las equiparaciones. ¿Por qué? Porque hay un campo que se conoce como la cronometría mental. Es decir, esto que yo les comenté anteriormente de llevar los tiempos en el movimiento, de saber cuándo ejecutarlo, de saber cuándo esperarse. Y también en el aprendizaje de las destrezas, que va a depender mucho de si la persona es principiante, si es intermedia o si es avanzada. Pero lo que quiero que se queden también es la práctica mental es un acompañamiento en el entrenamiento. Nunca va a poder sustituir
un entrenamiento con movimientos reales. Podemos utilizarlo como una herramienta cuando nos toca hacer viajes muy largos y queremos que nuestro deportista también vaya entrenando o vaya recordando ciertas acciones y que no se nos relaje tanto. Y con esto yo quería terminar y agradecer por la oportunidad de exponer con y presentarle a ustedes mi experiencia en este campo. Quedo abierto a cualquier pregunta, comentario. No sé si alguien por vía Facebook o por medio del chat van a hacer algún tipo de pregunta. Todo quedó muy claro. Don Brian, muy importante todo lo que mencionabas con relación a los estudios que se han hecho en Costa Rica. Desde hace un tiempo para acá se viene escuchando mucho lo que es precisamente estos estudios sobre práctica mental. Inclusive por ahí leí algunos que eran de práctica mental comparados a práctica física. Sí, Hay señor. hay diferencias estadísticas con relación a estar realizando solo práctica física en comparación a solo práctica mental. ¿Se ha hecho ese tipo de estudios o siempre ha sido integrado? Decidimos aprovechar, digamos, como esta línea de investigación para hacer estudios en el cual presentáramos solo aspectos de práctica visual, otros donde tuviéramos práctica kinestésica, otro en donde los deportistas elaboraran su propio script, otro donde estuviera combinado, y los resultados han sido muy diversos. En ocasiones, bueno, depende de la experticia que se tenga en el lanzamiento, digamos, de la acción, por ejemplo, con los de penal, y los muchachos en ocasiones no ven la práctica mental como una forma de entrenamiento porque nunca la han utilizado. Entonces hay que crear también como esa cultura de que, bueno, muchachos, aunque ustedes se imaginen, como en las clases de orientación, que a veces nos hacían acostarnos y que todo el mundo se reía, que nos hacían cerrar los ojos y nos hacían imaginarnos una determinada escena, eso en ocasiones es lo que pasa cuando hacemos práctica mental. Hay que educar a los deportistas, hay que educar a nuestros clientes a que esto también es una técnica efectiva de entrenamiento. Los resultados nos mencionan, claro, hacer práctica física y práctica mental en ocasiones tener una tendencia a que los resultados sean mejores. Pero en estos estudios nosotros lo que medimos fue efecto agudo, es decir, hacían la prueba, hacían el tratamiento y volvían a hacer la prueba. Y lo que observábamos era pequeños incrementos, pequeñas tendencias a mejorar, pero en ocasiones no fue significativa. Pero lo que estamos viendo es que con una simple sesión ya podemos tener un efecto a nivel motor o a nivel cognitivo, y si lo aplicamos por más tiempo, imagínense los efectos que podríamos tener. Pero no hicimos tratamientos crónicos, nada más hicimos tratamientos agudos. Perfecto, Brian. Sí, es muy interesante y esto requiere más investigación, pero llevamos, hay una buena plataforma en este momento con las investigaciones que se han desarrollado para efectivamente ir comprobando que la práctica mental y todo lo que es la imaginería, todo lo que es observación de imágenes, realmente tiene un efecto positivo. Nos preguntan desde el Facebook que si se ha incentivado la práctica mental en el campo deportivo por motivo de la pandemia. Esa es una muy buena pregunta y era justamente un estudio que nosotros queríamos hacer en este periodo de pandemia, pero no encontramos población para poder indagar. Ahorita estamos hablando con un conocido en Brasil para ver si tratamos de implementar algo en natación durante un futuro, pero esto de la pandemia nos frenó esa línea de investigación que tanto traíamos y que también queríamos implementar. Bueno, no, ese lo que estábamos haciendo era una medición de HIIT y los cambios en sobrepeso. Aplicábamos un entrenamiento virtual, un entrenamiento presencial y queríamos ver los cambios en variables cognitivas y emocionales, pero eso es lo único que estábamos haciendo en esta pandemia. No nos dio chance para la práctica mental. Perfecto, Brian.
Bueno, Brian, igual que todos los expositores que han estado en este simposio, realmente ha sido un honor. Conozco a Brian tal vez de tiempo atrás, inclusive creo que de que eras estudiante de la Universidad de Costa Rica, y uno ha denotado el crecimiento profesional que has tenido y evolución que has tenido a lo largo de estos años, lo cual a uno le agrada. Creo que no se mencionó al inicio, pero Brian estuvo una pasantía en Barcelona, ¿fue? Sí, señor, estuve en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, que es una beca que otorga el Comité Olímpico Internacional y que se puede competir o pueden concursar por ella con el Comité Olímpico Nacional. Perfecto, entonces podemos ver acá un gran profesional de Costa Rica con un potencial enorme de crecimiento. Realmente, Brian, uno visualiza un gran futuro para tu persona y qué bueno que te estés desarrollando sobre estas áreas de las neurociencias y todo lo que conlleva a mejorar la educación física desde toda la perspectiva que realmente a nosotros nos agrada. Don Brian, igual vamos a hacerte llegar un certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Florencio del Castillo. Fue un gusto, un honor que seas partícipe también de este simposio. Y bueno, un abrazo a la distancia y muy agradecidos. No sé si tienes algunas palabras de cierre. No, más bien agradecerles por la oportunidad de poder presentarles a ustedes esto que tanto hemos hecho y que a veces cuesta tanto poder avanzar en nuestro país. Quiero comentarles que nosotros utilizamos un electromiograma que no se sacaba de la caja desde hace 15 años. Entonces yo los insto para que busquen en sus instalaciones qué materiales tienen que creen ya obsoletos y le saquen provecho. Todo se puede utilizar y es nada más encontrarle la ciencia y ver cómo lo podemos aplicar para ir presentando estos resultados. Todos esos artículos son de Open Access o les puedo pasar mi correo por el chat y si quieren se los hago llegar con muchísimo gusto. Cualquier otra pregunta que quieran o si algo no les quedó claro, también les puedo responder por esas vías. Y en ResearchGate, que es una plataforma donde se suben los artículos usualmente de Open Access, ahí también los pueden encontrar y con muchísimo gusto interactuar. Perfecto, Brian, muchas gracias y que tengas bonita tarde. Bueno, ya Vamos me voy a Rubinstein, hasta pronto. a...